Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar sobre 7 razones por las que debemos estudiar asiduamente las Sagradas Escrituras. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La principal razón debía ser porque, como cristianos, debemos amar, conocer, seguir, servir, obedecer y agradar a Dios. Esto no se logra siguiendo los razonamientos de nuestro propio corazón, el cual la Biblia afirma que es engañoso y perverso, ni a nuestra conciencia, la cual puede estar corrompida si ha sido mal alimentada, sino leyendo, estudiando y obedeciendo su palabra. Por eso, las familias, los jóvenes y los niños debemos, como animadores de evangelización, como miembros de la misma familia, dedicar tiempo a la lectura y estudio asiduo de las Sagradas Escrituras. Primer razón por la cual debemos leer la Biblia. Porque Dios se da a conocer por medio de su palabra, y conociendo su palabra es la única forma en que puedo estar seguro de que al Dios que adoro es el Dios verdadero y no un falso Dios conforme a la imagen que yo mismo tengo y he hecho de él. Por ejemplo, muchas personas llamándose cristianos, por desconocer las Escrituras, afirman que su Dios es tan amoroso que no enviaría a nadie al infierno, e ignorando que la persona que más habló acerca del infierno fue Jesucristo, y que no existe nadie más amoroso que Él. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, Evangelio de San Mateo capítulo 25, versículo 41. Solamente conociendo y estudiando correctamente la Biblia, puedo ejercer verdadero discernimiento y diferenciar las doctrinas verdaderas de aquellas que son falsas. Segunda razón por la que debo leer la Biblia. Porque la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios y es la única forma segura e infalible en la que Dios me habla. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, Hebreos capítulo 1 versículo 1. Tercera razón, porque el diablo puede falsificar mis experiencias y puede influir e inferir en mis sentimientos, pero no puede falsificar la palabra de Dios. Y aunque Satanás trabaja incansablemente por difundir falsas doctrinas y malas interpretaciones de la Biblia, si dedico tiempo y esfuerzo a estudiar las Escrituras en su debido contexto, puedo estar a salvo de sus mentiras y engaños. Génesis capítulo 3 versículo 1 al 5, Evangelio de San Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. Cuarta razón por la que debo leer las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia es la única que me dirá sincera, directa y francamente todo lo que está mal en mi vida, sin suavizarlo, sin temor a ofenderme o a incomodarme. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25. Quinta razón por la que debo leer la Biblia. La lectura o estudio correctamente de la Sagrada Escritura es lo único que puede mostrarme la verdad
Y conociendo la verdad podré ser verdaderamente libre de pecado, de perjuicios, de falsa espiritualidad y de arrogancia y de falsas doctrinas. Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 32. Sexta razón por la que debo estudiar las Sagradas Escrituras. Porque solamente reconociendo la Biblia puedo compartir efectivamente el Evangelio y puedo corregir adecuadamente con mansedumbre, con misericordia y con paciencia a aquellos que incluso no creen en Dios, que se oponen y que contradicen la sana doctrina. Puedo también defender y dar razón de las doctrinas en las que creo porque puedo sostenerlas con la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 versículo 20, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24, primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Séptima razón por la que debo estudiar las Sagradas Escrituras. Porque la única forma en la que podemos demostrar que amamos verdaderamente a Dios es obedeciendo su palabra, y no podemos obedecer aquello que no conocemos o no entendemos si preferimos solamente aquellos versículos que nos hablan de promesas, de consolación, de prosperidad, y evitamos o rechazamos el resto de la Biblia. No estamos rechazando la palabra de hombres, estamos rechazando a Dios. Un verdadero cristiano bebe de la fuente basada en las Escrituras. Es un cristiano que da razón de su fe desde el argumento bíblico. Un falso cristiano es aquel que enseña una falsa ilusión de una religión que no transforma, no libera y no salva. Evangelio de San Juan capítulo 13 versículo 24. Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 15 al 21. Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 10. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8. Leer, estudiar, meditar y orar la palabra de Dios es un acto de obediencia a Dios que nos habla por medio de su palabra, la que puede sostenernos en el medio de las tempestades de la vida, y no podemos obedecer lo que no conocemos o no entendemos. Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27. De manera pues que si no sentimos deseo por leer la Biblia, hay que pedir a Dios en oración que le conceda la gracia para amar su palabra y que pueda sentir hambre y sed de su palabra, para no vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.